El misterio de los que conocen el futuro. Estimado Oxlack, sé que siempre te interesa conocer historias que amplíen el conocimiento de los fenómenos parapsicológicos. Por eso me permito contarte esta experiencia que sufrió un gran escritor, porque es un buen caso de clarividencia. Era el año de 1858 y los hermanos Sam y Henry Clements trabajaban como ayudantes en barcos que navegaban por el río Mississippi, en Estados Unidos. Una noche, estando en tierra, Sam soñó con su hermano muerto, Henry, dentro de un ataúd de metal y con una rosa roja en el pecho. Se despertó sobresaltado porque la pesadilla había sido vívida, con mucha intensidad. 2 noches después, el barco en el que viajaba Henry sufrió un accidente y murió. Cuando Sam llegó al funeral, su hermano estaba allí, tal como lo había visto en su sueño. Años después, el joven Sam se convirtió en un famoso escritor que pasó a la historia con el nombre de Mark Twain, y es el creador de 2 de los más grandes personajes de la literatura estadounidense, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Este es un ejemplo de las misteriosas experiencias que muchos hemos vivido sobre sueños premonitorios o sucesos que nos hacen saber el futuro. En un mundo donde la realidad se entrelaza con lo inexplicable, donde la verdad se esconde entre sombras y misterios, damos la bienvenida a todos los buscadores de lo desconocido. Preparaos para adentraros en los enigmas más profundos, en las leyendas olvidadas y en los secretos mejor guardados de la humanidad. Desde los rincones más oscuros del universo, llega este podcast que desafiará tu percepción de lo real. Únete a nosotros mientras exploramos estos temas con mentes brillantes que desvelan lo inexplicable. Presentado por el inigualable Oxlack Investigador, quien es nuestro guía en este viaje hacia lo desconocido. Prepárate para una experiencia donde cada episodio te sumergirá en un mundo de misterio, donde la verdad se esconde entre las sombras del enigma. Bienvenidos a Podcast Oxlack. Contacto con lo desconocido. Edgar Allan Poe publicó en 1838 una historia macabra titulada La narración de Arthur Gordon Pym. En ella, 3 supervivientes de un naufragio a punto de morir de hambre y sed matan y se comen a su compañero Richard Parker, quien perdió, al echar a la suerte, quién sería el sacrificado. En 1884, 3 supervivientes de un naufragio fueron juzgados por la muerte de un cuarto. A la deriva y a punto de morir de hambre, habían matado a su compañero, un gourmet llamado Richard Parker, y se lo habían comido, tal como Edgar Allan Poe lo había escrito décadas antes. ¿Casualidad? ¿O Allan Poe tuvo un fenómeno de clarividencia que decidió escribir? Cualquiera que sea la respuesta, no deja de ser escalofriante. En 1898, publicó Morgan Robertson una novela que tenía por tema el orgullo, la codicia y la estupidez. Se titulaba El naufragio del Titán o Futilidad, y describía el viaje inaugural de un lujoso transatlántico llamado Titán, que aunque considerado insumergible, choca con un iceberg y se hunde, con enorme pérdida de vidas. En 1912, el Titanic, un lujoso transatlántico que todos consideraban que no podía hundirse, hizo su travesía inaugural, chocó con un iceberg y se hundió, con enorme pérdida de vidas. El martes 16 de abril de 1912, el New York Times anunciaba el hundimiento del Titanic. El desastre fue extrañamente parecido al descrito en la novela publicada en 1898, tanto que en las 2 historias, el mes de la tragedia era el mismo mes de abril. El Titanic y Titán, una historia escrita décadas antes que terminó volviéndose realidad. ¿Cómo es que el autor conocía el futuro? La noche del 16 de enero de 1969,
Joseph Delois entró en un bar de Chicago y pidió un periódico. Quería leer la noticia del choque de 2 trenes al sur de Chicago. Los clientes que estaban en el bar se extrañaron. ¿Qué choque? No habían oído a nadie comentarlo. Tampoco había venido nada en los periódicos. ¿Dónde había sido? En algún lugar al sur de aquí, dijo Delois. 2 trenes han chocado en medio de la niebla. Es el peor desastre ferroviario que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos muertos y heridos. El cantinero puso la radio. Eran las 11 y no dieron noticias de ningún accidente ferroviario. 2 horas más tarde, a la 1 de la madrugada del 17 de enero, 2 trenes de Illinois Central chocaron de frente en medio de la niebla, 70 kilómetros al sur de Chicago. Hubo 47 heridos y muertos. Era el peor desastre ferroviario ocurrido en la zona en los últimos 25 años. Delois había hablado el 14 de diciembre de 1968 a un programa de radio de Gary, Indiana, y predicho que el choque ocurriría dentro de 5 o 6 semanas. ¿Qué clase de hombre es Joseph Delois? Trabajaba como peluquero. No llegó a terminar la secundaria y, como muchos adivinos, utilizaba una bola de cristal para hacer sus predicciones. Predijo muchos desastres por televisión y en la prensa. El 25 de noviembre de 1967, predijo el hundimiento de un puente y 3 semanas después, el 16 de diciembre, se hundía el Silver Bridge, que cruzaba el río Ohio por Point Pleasant, en Virginia Occidental. Murieron 36 personas y otras 10 fueron dadas por desaparecidas. El 8 de enero de 1968, Delois predijo que en el año que empezaba no había disturbios importantes en el país, pero sí una auténtica insurrección. El 7 de abril de ese año, el gobernador de Illinois declaró que el brote de violencia desatado en Chicago era una insurrección y fueron enviados allí 5,000 soldados federales en avión. El 15 de diciembre de ese mismo año, predijo que la familia Kennedy se vería envuelta en una tragedia relacionada con el agua. Más tarde, vio, en ese contexto, a una mujer que se ahogaba. El 18 de julio de 1969, Mary Jo Kepchne se ahogó en Chapdike en un accidente de automóvil en el que estuvo implicado el senador Edward Kennedy. El 21 de mayo de 1969, Delois predijo que un jet se estrellaría cerca de Indianápolis. Morirían 79 personas y estaría implicado de algún modo el número 330. A las 3:30 de la tarde del 9 de septiembre de 1969, un DC-9 chocó con un avión particular cerca de Indianápolis. Murieron los 4 miembros de la tripulación y 78 pasajeros. Sin duda, Joseph Delois tenía el poder de ver el futuro, y aunque sus predicciones se hicieron a tiempo, ninguno de los destinos funestos pudo ser evitado. Durante una entrevista grabada el 23 de agosto de 1980 para ser transmitida posteriormente, el dotado Alex Tonus hizo una predicción que se cumplió antes de terminar el año. La entrevista hecha por Lee Spiegel, presentador del programa Fenómenos Inexplicables de la emisora NBC, tuvo lugar en la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de los Estados Unidos, que se situaba en la calle 73 oeste de la ciudad de Nueva York, frente a los apartamentos Dakota. Spiegel preguntó a Thanos si podía predecir algo que fuese a ocurrir dentro de los próximos meses y tuviese interés para los muchos fanáticos del rock que lo escuchaban. Thanos dijo: "La predicción que voy a hacer es que una famosa estrella del rock tendrá una muerte intempestiva. Y eso puede ocurrir a partir de este momento. Digo intempestiva porque hay en esa muerte algo extraño, pero afectará a muchas personas a causa de su fama". La entrevista grabada fue difundida el 5 de septiembre de 1980. El 8 de diciembre, John Lennon, el mundialmente famoso músico de rock, fue asesinado a la puerta de los apartamentos Dakota.
donde residía. Dado que Thanos no había nombrado a nadie en concreto, Spiegel había hecho una lista de 6 posibilidades, la cual, macabramente, la encabezaba John Lennon. El niño que predijo su muerte. La historia comienza con el nacimiento de Alejandro Soto Wall, quien nace en Rancagua un 21 de julio del año de 1942. Sus padres, Leopoldo Soto y Arsenia Wall, deciden mudarse de aquella ciudad cuando Alejandro cumplió 5 años. Todo esto incentivado por temas económicos. La ciudad de Copiapó apareció en la vida de esta joven pareja, debido a una oportunidad de trabajo que Leopoldo Soto aceptó, y compraron una casa en una calle céntrica de la ciudad para iniciar su nueva vida. Parte de este nuevo aprendizaje era que Alejandro tuviera cierto grado de independencia. Por eso enseñaron al pequeño que al salir de la escuela aprendiera el camino de vuelta a casa, lo que en realidad era una tarea sencilla, teniendo en cuenta que su hogar estaba prácticamente al lado de la escuela. Así fueron pasando los días y la joven pareja mantenía viva esa esperanza de triunfar en la ciudad y en un futuro volver a sus orígenes. Sin embargo, algo muy malo estaba a punto de acontecer. En una calurosa tarde del mes de mayo, Alejandro se encontraba en clases. En ese momento su profesor pidió a los niños que hicieran un dibujo de estilo libre. No pasaron ni 10 minutos y Alejandro fue el primero en entregar su dibujo. El profesor, con cara de sorprendido y sospechando que el pequeño solo quería ir a casa, recibió el trabajo y lo puso bajo unos libros. El niño salió corriendo del salón de clases cruzando el patio de la escuela hasta llegar a la puerta principal. Y en un acto incomprensible, cruzó la calle sin percatarse de que por el otro lado, un camión repartidor de leche venía a toda velocidad. Alejandro Soto Wall falleció de inmediato ese viernes 16 de mayo del año 1947, a la edad de 5 años. Su caso conmovió a la ciudad. Muchas personas asistieron a su funeral, quienes con el pasar de los días llevaban flores a su tumba. Sin embargo, la historia de Alejandro aún tenía otro capítulo que contar. Su profesor, aún conmovido por lo que había pasado, comenzó a revisar los dibujos que pidió ese fatídico día, llegando al último, que estaba volteado. Se trataba del dibujo de Alejandro Soto Wall. El profesor, al observarlo con detenimiento, no podía creer lo que estaba viendo. Era una recreación exacta de la muerte de Alejandro. Habían detalles tan explícitos en aquel dibujo que inmediatamente reconoció la escena, como la calle donde lo habían atropellado, sus padres corriendo detrás de él, compañeros de su clase, la sangre derramada en el piso, pero por sobre todo lo que más impactó fue ver la placa de aquel camión que terminó con su vida. Era la misma a la del camión de la tragedia. No había duda. Alejandro había dibujado su muerte minutos antes de que sucediera, con tal precisión que nadie pudo explicar lo ocurrido. Este dibujo es la pieza central de esta historia y de la tumba de Alejandro Soto Wall, que sigue esperando por ser revelado. Alejandro habría nacido con un don que desafortunadamente no pudo mostrar por el corto tiempo que tuvo de vida. Parecería una historia ficticia, una de esas historias o leyendas urbanas que se crean dentro de las sociedades. Pero recordemos que el niño de 5 años no ha sido el único que ha predecido su muerte. En el siglo XVI, Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental, logró impactar a la corona al predecir la muerte del rey Ricardo III, por lo que el nuevo rey lo llamó para servir en el palacio como vidente, en donde con exactitud acertó en diversas ocasiones. Pero la profecía que más le preocupaba era donde se veía a sí mismo muriendo de hambre, algo que mientras estuviera en el palacio no pasaría porque le tenían gran cuidado. Sin embargo, un día el rey tuvo que viajar a Londres y dejó a un funcionario al cuidado del vidente Robert Nixon. Pero este, por temor a que le pasara algo malo, lo encerró en los aposentos del rey, olvidándose de dar instrucciones para abrirle o darle de comer. Y así pasaron los días, y así
Fue como el campesino vidente vio cumplida su profecía de que moriría de hambre. El caso del niño que predijo su muerte es uno de los más extraños del mundo de lo inexplicable. ¿Cómo será posible que alguien pueda ver el futuro si éste lo trazamos nosotros mismos? ¿O será que la historia de nuestra vida ya está trazada? Actualmente la tumba de Alejandro Soto Wall es una parada obligada del Cementerio General, solo para aquellos que son conocedores de las historias de la región y para aquellos que por primera vez quieran tener un encuentro con lo desconocido. Para finalizar, creo que es importante leer el epitafio de la tumba de Alejandro. Caminante, dadme una flor lozana. Mis padres en su dolor agradecerán este favor ausentes en tierra lejana. Debe de ser aterrador el saber cómo será nuestra muerte y más minutos antes de que esto suceda, como fue en el caso de Alejandro Soto Wall, que como evidencia de lo desconocido, dejó un dibujo de su propia muerte. Estaba terminando de cenar, me fui a dormir y soñé que me hablaban de un trabajo, de una laptop, para checar qué problema tiene, cuando me entregaron el equipo. Desperté, ya era de mañana, y salí, y pasó tal cual lo soñado, con las mismas personas de mi sueño, y me adelanté a decirles: tu lap está lenta, y quieres rescatar tu información, te cobraré tanto, y los dos se quedaron sorprendidos. He tenido 3 algo así. El primero recuerdo que soñé que me peleaba a golpes con un compañero en la secundaria. Más tarde todo iba normal hasta que sí pasó, entonces después de la pelea me llegó el recuerdo del sueño. El segundo sueño que recuerdo fue que soñaba que me estaba ahogando. Entonces más tarde asistí a la graduación de la secundaria y resulta que en el lugar había una alberca. Entonces en ese rato recordé el sueño de anoche y por eso me mantenía alejado de la alberca. Hasta que en un descuido me levanté de mi lugar para ir al baño y al pasar cerca de ahí me empujaron directo a la alberca y resulta que no sé nadar y me estaba ahogando hasta que me ayudaron a salir. El tercero que recuerdo fue que soñé que al salir de mi casa caía un cuervo muerto justo afuera de mi casa. Entonces ese día, al amanecer, al salir de mi casa, ahí estaba ya un cuervo retorciéndose justo afuera de mi casa. ¿Coincidencias? No lo sé, pero me parecieron raros estos momentos. Yo aproximadamente 12 horas antes de separarme por primera vez de mi ex esposo, lo soñé tal y como pasaría. Quién vendría por él y a dónde se iría. Cuando desperté de ese sueño yo estaba llorando y no quería hablar al respecto del sueño, ya que me causaba mucha ansiedad. Mi ex esposo me rogó contarle ya que me miro muy alterada y prometió, y le conté y me dijo que eso jamás sucedería. Y efectivamente, 12 horas después de haberme prometido estar conmigo, vinieron por él para irse a otra ciudad a vivir, y dijo que nunca me había dicho nada sobre ningún sueño. Después lo perdoné porque pienso que todos podríamos equivocarnos y me volvió a dejar, y en la segunda vez decidí divorciarme. Nunca había experimentado que un sueño se volviera realidad. Quisiera darte unas fechas muy importantes, no sé si tú me permitas tu espacio. Yo te sigo desde hace unos años y me he dado la tarea, ¿no?, de tratar de concientizar a la humanidad. O sea que nos vas a revelar lo que va a pasar en el futuro. ¿Tipo premonición? Algunas fechas, sí. Fíjate que mis padres, como que yo, se dedican tanto a la magia negra como a la magia blanca, pero dependiendo de la persona que haga en el trabajo. Y tú sabes, ¿no? Siempre se multiplica. Si tú haces el bien, se multiplica al igual que el mal. Entonces yo tengo esa sensibilidad hacia ese tipo de, pues sí, de sucesos, de lo que va a pasar, adelantarme un poco, ¿no? Este tipo de fechas, tanto de mi familia, desconocidos. A veces yo voy en la calle y presiento cuando un accidente va a pasar a escasos minutos y sí, pasa. Pero hay cosas que no puedes revelar o no puedes evitar. Posiblemente también quiero involucrarte en avistamientos o otras alienígenas que vamos a tener contacto. Y vamos a ver estas típicas esferas, pero pues aquí ya el gobierno ya no va a poder ocultar esto ante la humanidad. Yo te invito a tu acompañante, a tus... bueno, ¿cómo se puede decir? A las personas que te siguen, que mires el cielo a partir de mañana, grabes todo lo que puedas.
Y si tienes oportunidad de meterte al canal de la NASA, que es las 24 horas gratuitas de la Luna, lo grabes, porque ahí se va a ver estas esferas que se van a ir colonizando la Luna. No es nada malo que tengamos un contacto alienígena del Salmo 329, más allá de las religiones. Es muy cierto lo que dicen. Mucha gente toma de malo al presidente de Rusia, pero realmente no. Si yo te podría decir quién es el anticristo, quién es la maldad en vida, es el presidente nuevo de Estados Unidos. Esta persona ni siquiera es de este mundo, te lo puedo decir así. Sin algún tipo ¿Reptiliano? ¿Mande? ¿Reptiliano? No. Él viene de otro tipo de raza, no sé si conozcan los pleiadianos. Sí. Este tipo de raza alienígena pleiadiana, muchos decían que eran los ángeles celestiales, o como conocemos, ¿no? Los ángeles, pero no muchos ven como buenas intenciones. Recordemos que el universo es inmenso y la Tierra está pasando por una crisis tanto de recursos naturales como con los bélicos. Oye, ¿y hay una relación en los avistamientos de extraterrestres y la guerra? O sea, ¿vienen como a observar, a controlar o algo esta confrontación, o no tiene nada que ver? Sí, mira, Rusia ha obtenido información y tecnología a base de civilizaciones de otro planeta. Inclusive ellos arribaron en el 2014 con aviones de caza, un objeto identificado, del cual han obtenido mucha tecnología para hacer aviones sofisticados. Y en esto tiene que ver mucho, porque el avistamiento OVNI no solamente observan, están saqueando nuestro planeta y la gente no se da cuenta. No sé si tú has visto en los volcanes, siempre que hay una erupción en volcanes importantes, hay avistamiento OVNI. Sí. Escasean. Estas entidades saben cómo utilizar los recursos que nosotros aún no podemos usar, o no tenemos idea cómo son efectivas. Ah, ok. Era lo que te iba a preguntar. ¿Qué recursos? O sea, son minerales, pero dices las ojivas. Sí, mira, ¿cómo te puedo explicar? Cuando un volcán hace erupción, es también por sismos, por movimientos tectónicas. Es cuando estas naves aprovechan ese tipo de recursos que salen a flote o al exterior. Perfecto, Adán. Pues bueno, entonces vamos a estarte contestando las llamadas conforme van pasando los días y se acerquen estas premoniciones. Saludos, mi hermano. Para explicar las profecías, debe hacerse por fuerza suposiciones acerca del futuro. La más fundamental es que los acontecimientos futuros todavía no han ocurrido y no pueden, por tanto, producir efectos en el presente. La explicación que parte de esta opinión conduce necesariamente a pensar en el futuro como una posibilidad, que de algún modo existe en el presente ciertas premoniciones. Pueden sin duda deberse a claves de las que apenas somos conscientes. ¿Qué claves del entorno del que sueña puede inspirarle la precognición acertada de un desastre del que los separa 6 meses y 5 kilómetros? Se han hecho algunas sugerencias extraordinarias para explicar cómo el futuro puede estar no relacionado, pero sí cognoscible en el presente. Una de ellas, debida a Gerhard Dietrich, físico matemático de Durham, es que todos los acontecimientos existen como modelos mentales in tempo reales, con los que están relacionadas todas las partículas vivientes y no vivientes del universo. Esta idea debe algo a la antigua creencia de que en el universo el macrocosmos contiene innumerables microcosmos, cada uno de los cuales recapitula las características y el orden del gran todo. Así, el hombre será visto como un microcosmos de la Tierra. Por ejemplo, Levitz escribía: todas las diferentes clases de seres que juntos forman el universo no son en la idea de Dios, que conoce claramente sus graduaciones esenciales, sino otras tantas ordenadas de una única curva, tan íntimamente unidas que sería imposible colocar otras dentro de cualquiera de ellas sin que implicase desorden e imperfección. Según eso, los diferentes órdenes de los seres animados e inanimados están tan gradualmente cerca uno del otro en sus atributos y propiedades que forman una sola cadena, tan íntimamente eslabonada uno con el otro que es imposible determinar con precisión el punto en que se termina uno y empieza el siguiente.
En este concepto de una cadena del ser o de los seres, los animados y por tanto los espirituales y los psíquicos se unen con los inanimados mediante una graduación de atributos compartidos. Para Leibniz, esto implicaba que alguien con suficiente penetración vería el futuro en el presente como en un espejo. ¿Será que el pasado, presente y futuro esté sucediendo al mismo tiempo y que por alguna circunstancia desconocida algunos tenemos experiencias de percibir lo que aún no ha ocurrido, así como solemos recordar o soñar el pasado? ¿Será un fenómeno inexplicable solo por la forma en la que el humano ha fragmentado el tiempo sin conocer la naturaleza del mismo, y por eso es que estos fenómenos los creemos como algo paranormal? Estoy seguro de que en algún momento de la historia del hombre, esta y otras dudas serán por fin resueltas, para descubrir capacidades humanas que se mantienen hasta el momento ocultas. Deseo que te haya gustado este primer episodio de Contacto con lo Desconocido. Te espero en el siguiente capítulo, en donde hablaremos del misterio de la combustión espontánea. No te lo puedes perder. Mi nombre es Oxlack Castro, investigador de fenómenos paranormales y detective del misterio. También me puedes encontrar en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X y Patreon. Únete a mi comunidad.